Con el cierre del 2025 hemos visto grandes aspiraciones poder llegar a convertirse en realidad, procesos de juego que han tambaleado pero también se han podido llegar a levantar y además de ello dudas que se han hecho realidad y por ahora mantienen en incógnita tu futuro. Y a través de cada una de estas grandes historias, la primera división femenina nos ha dejado una primera campaña muy sorprendente y nosotros en Fútbol Entertainment aprovecharemos para calificar el rendimiento de cada uno de los equipos para este enero de la temporada 25-26 de la Liga F. Con ello llega a nosotros la oportunidad de volver a hablar de una de las mejores divisiones del planeta en su división femenina, la primera división del fútbol español femenino o por supuesto la Liga F. Este análisis, como siempre, se centrará en poder llegar a hablar de las dinámicas de la temporada por parte de las 16 participantes de la división y de ahí, a través del contexto de lo desarrollado, tendremos que dar una calificación. La calificación se centrará directamente en un margen numérico del 0 al 10, en el que del 0 al 4 será un reprobado, del 5 al 6 será un aprobado en general, por parte del 7 al 8 será un sobresaliente y una nota superior al 8, básicamente del 9 al 10, será un excelente. Con ello, a la hora de definir esta temática y de cómo se desarrollará el análisis, también nos gustaría recordarles e invitarles que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de formatos les gusta, les entretiene, hablando de las grandes divisiones del fútbol femenino europeo, el que lo puedan llegar a demostrar a través de un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando una de las historias más difíciles de la temporada y que por ahora subsanan muchas dudas, hablando de Levante Unión Deportiva y cuya cualificación sería de 1. Ahora mismo el equipo se mantiene última en la clasificación liguera con solo 2 puntos. Todavía no sabe lo que es ganar en la temporada. Ha ejecutado 2 empates y además de ello 12 derrotas. Ello, por ejemplo, ha también suscitado un cambio en la zona del entrenador. Primero entrando Lima para el inicio de la campaña y por ahora Andrés París tratará de cambiar la dinámica para la siguiente parte del curso. Algo que parece bastante difícil teniendo en cuenta que ahora mismo es el equipo con peor margen de acciones de remate a puerta en la división, que no solo se traduce en goles, sino también la sustentación de cuántas veces intentas rematar a puerta, uno de los equipos con peor margen eficiente en esta división. Para destacarlo básicamente a través de la estadística, lo tenemos aquí justamente, margen de promedio de gol por partido de 0,4 y además de ello una tasa de conversión de 5%, básicamente un margen inferior a lo que vimos por parte de Valencia o Real Betis Balompié para la mitad de la temporada del curso anterior, que suscitó para el cierre final de la campaña ambos equipos descendidos. Por ello es tan preocupante la situación ahora, pero hay tiempo. Realmente la pelea por la salvación parece muy apretada, pero tendrán que tarde o temprano demostrar algo más de validación, porque esta plantilla no diríamos que es diríamos en ese margen como mencionábamos a Valencia o a Real Betis Balompié, con buenas figuras lo suficientemente interesantes para sobresalir, pero aún así un bloque que tarde o temprano demostraría que no estaba lista para la división, para la subsistencia, y este Levante Unión Deportiva tiene muchos talentos realmente, a pesar de las diríamos dificultades económicas que han sufrido en el último tiempo, tienen mucho con lo que pelear y por ello, bueno, esperemos que tal vez la nota pueda llegar a cambiar para el cierre de la temporada, pero con lo demostrado en los primeros 14 partidos, tendríamos que calificarles con un reprobado y uno básicamente de simplemente sumarles un punto debido a que realmente creemos que tienen futbolistas de primer nivel para hacer la diferencia, pero tendrán que demostrarlo también en el campo si quieren seguir formando parte de la división. Con ello pasaríamos a destacar a Duz Logroño, por supuesto equipo ascendido, y además de ello luego de su reestructuración volvía a la Liga F. Con ello el equipo ha podido llegar a sumar 6 puntos, además de ello todavía no logra encajar una victoria en lo que representan las primeras 14 jornadas, pero por ejemplo también mantiene un margen interesante a través del estándar defensivo. El equipo ha probado muchas soluciones por parte de su entrenador Alonso y ello también le ha dejado la dinámica de que realmente el equipo
por lo menos tiene una estructura, un planteamiento claro. Ello diríamos que por lo menos le ha podido llegar a demostrar partidos en los que puede llegar a retener marcadores muy cerrados. Por ejemplo, el debut ante Real Madrid demostraba que la Sisina o futbolistas, por ejemplo, en la portería y lo que pudiesen llegar a representar el inscribir a futbolistas en la zona de ataque, tarde o temprano harían que el equipo pudiese llegar a mejorar en el margen de la capacidad de juego, pero aún así se nota también la limitante de la temporada, que es un equipo con muy poca experiencia, con pocas capacidades a la hora de, por ejemplo, ser más determinante en las acciones de contraataque o las predisposiciones, las presiones, que es lo que en general tratan de proponer para básicamente hacer un camino o un partido encarrilado en su favor, algo que puede llegar a ser prometedor en minutos, como mencionábamos, pero no sustentable para, por ejemplo, representar un marcador más favorable durante los 90 minutos. Diríamos que en ello se traduce el margen de la temporada y que también, aunque destacaríamos el gran trabajo de futbolistas de primer nivel como María Miralles o por ejemplo para la rotativa de cara a la portería con Emrens, también diríamos que ello ha representado por ejemplo que Isina es su máxima goleadora y asistidora, lo cual también destaca que esperábamos un salto importante por parte de la línea de ataque y este no ha llegado. Tendrán la oportunidad tal vez del mercado de invierno, pero teniendo en cuenta la inversión ya generada y teniendo en cuenta que solo han desarrollado 8 goles en la campaña y han sufrido 25, no es de los peores en el margen competitivo, pero están en ese margen. Por ello, les calificaríamos con un 2. Algo dura la calificación, ya que se esperaba que pudiera llegar a ser una temporada prometedora, pero aún así difícil, porque el equipo no llegaba con tanta potencia para poder llegar a encaminar una pelea por el título, perdón, por la salvación tan fuerte. Aún así, bueno, esto es primera división. El margen es dar lo mejor de sí. Creemos que el equipo puede llegar a mejorar. Por ello, por lo menos les puntuamos con una nota que destaque algunas cualidades demostradas. Con ello pasaríamos a hablar de otro equipo que se mantiene con un interesante ascenso como Alama. Ahora mismo su calificación sería de 5 debido a que nos ha demostrado una dinámica muchas veces, me disculpo por las palabras, pero autodestructiva. O también bastante peligrosa de cara a confiar en el margen de juego. ¿A qué vamos con ello? De la mano de Jovi García. Jovi García se ha destacado un equipo que muchas veces repliega en acciones de presión muy altas, lo cual muchas veces a la hora de no tener un bloque del centro del campo tan compacto y además de ello con equipos con mejor capacidad en la distribución de ataque, que básicamente están mejor preparadas para las contras, ello ha dejado que muchas veces los partidos de este Alama sean muy entretenidos, marcadores muy amplios, victorias agónicas, derrotas difíciles, pero una buena demostración en general para el estilo de juego. La confianza se mantenía en que este equipo realmente sí estaba preparado, por lo menos a través de la referencia en los nombres, por pelear por la salvación y por ahora lo está logrando. Por supuesto, los márgenes son muy cortos, por ello esta vez es tan difícil de calificar a un equipo que está en la zona de descenso y uno que simplemente está una plaza por encima, pero está fuera en la salvación. El margen de este pequeño lapso de una posición a otra también deja que el equipo realmente eso es de los más goleados de la división, 38 goles, un margen muy difícil de subsanar, pero ¿por qué les aprobamos? Por el estilo de juego que mencionábamos. Realmente se ha notado que la plantilla ha buscado creer hasta el final y con ello con futbolistas como Raquel Pinel que poco a poco empezaron a tener más relevancia en la plantilla, además de ello también de viejas conocidas que ya sabíamos que podían llegar a aspirar a ser un equipo convincente. Bueno, tarde o temprano han hecho que este Alama, por ejemplo, empezara a sumar mejores resultados y específicamente pudiera llegar a tener por lo menos el margen de competir en partidos muy cerrados. Por ejemplo, le ha permitido obtener algunos puntos en la pelea por posiciones directas en la zona baja. No diríamos que es una campaña perfecta ni que directamente les puede llegar a mantener como equipo de primera división al cierre de la temporada, pero el permanecer con capacidades, con un estilo de juego claro, con una política que tal vez pueda llegar a seguir reforzando figuras para encontrar posibilidades de anular las debilidades demostradas, puede llegar a ser que sigas peleando. Por ello, por ahora creeremos en el equipo y les calificaríamos con un 5, pero tendrán que mejorar bastante si realmente quieren ver que la pelea por la salvación les determine un camino prometedor.
Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a Depor, un equipo que realmente de nuevo nos demuestra que tiene muy buenas capacidades para tener una salvación tranquila. De la mano de Fran Alonso, el equipo ha podido llegar a subsanar algunos malos momentos que había tenido la temporada anterior con el cambio de entrenador en general, pero también específicamente ello nos ha dejado una medular más fuerte, no sé, lo sea con la portería las Inés Pereira, las Ainhoa Marín o en general el centro del campo que ha funcionado mucho mejor también con la línea de ataque con las Millén Cabral, que aunque no han tenido minutos tan fuertes, es una plantilla bastante rotativa y en varios minutos ello también ha representado buenas opciones. Aún así, bueno, sigue siendo una plantilla con este margen que podemos llegar a decir que puede tener una, como mencionamos, una temporada accesible, pero a veces también nos demuestra por qué también está en la zona baja de la clasificación, se ha dejado puntos en partidos en los que podría poder llegar a tener mejores resultados. Es uno de los equipos en la zona baja con mejor cantidad de eficiencia en la apertura del marcador en el juego en casa, algo que para salvarte puede llegar a ser una gran prioridad. Aún así se mantiene cerca de las posiciones de descenso, algo que no diríamos que es altamente perjudicial para sus aspiraciones, pero en el que tarde o temprano el pequeño punto de por qué, por ejemplo, les calificamos con un 5 y no una nota más alta, es porque han tenido grandes futbolistas como Ainhoa Marín, pero nos preocupa el momento en el que tal vez puedan llegar a bajar un poco el rendimiento o el desgaste de la plantilla a través de una temporada natural, pueda llegar a ser que en general no puedan depender tanto de una referente, porque esta referente tal vez no esté en su mejor nivel. La del desgaste yo también hace que la calidad y la desconcentración sean constantes en una división como esta, por ello necesitamos ver algo más por parte del equipo. Aún así no diríamos que este Depor tiene fuertes complicaciones para pelear por la salvación, realmente creemos que las de Fran Alonso tienen lo suficiente, pero diríamos que con algo más de validación por la línea de ataque, especialmente porque ahora mismo, a pesar de hablar bien de ellas, es un equipo que comete pocos goles, especialmente para su línea de ataque. Podría llegar a seguir mejorando en esta característica. Aún así, bueno, le daríamos el beneficio de que para el paralelismo ha estudiado bastante bien, ha sacado, mantenido el esfuerzo y además de ello se nota que trata de evolucionar. Por ello le daríamos el aprobado, aunque bueno, pendiente a si realmente lo merecen o no, porque como mencionábamos, la evolución es clave para entender peleas como la salvación y por ello, bueno, tendrán que seguir mejorando si quieren ser favoritas a tener una temporada apacible. Como por ahora apacible ha sido la campaña de Granada, tenían un proceso muy difícil luego del cambio de entrenador y por ahora Inés Ferreiras, a pesar de algunos momentos difíciles como el inicio de temporada, ha encontrado por lo menos un estilo de juego que acompañe a sus futbolistas y que les haga entender la dinámica que trata de proponer desde la línea de las decisiones en el campo. Si ello es bueno o malo, bueno, lo representan los resultados. Si fue la decisión o la opción correcta Inés Ferreiras, pues no somos los directores técnicos, lo mantendríamos más a través de la idea de, es una entrenadora de primera división, ello ya lo ha demostrado y por ahora también mantiene a este Granada cerca de las primeras posiciones en la media tabla, cerca de también la pelea por el descenso, ya conocemos lo que es la primera división, 3 rachas competitivas pero sin sumar, representan volver a la zona de abajo. Por ello, este Granada ha demostrado buenos momentos, por ejemplo, también con la aspiración de perder a tantas referentes como Nacer Naimabe, o además de ello la incorporación de futbolistas muy prometedoras como Sonia Kif, han podido llegar a mantener el equilibrio, por ello les calificaríamos con un aprobado. Aún así, por ahora tenemos algunas dudas de cómo la plantilla pueda llegar a sentirse para la segunda parte de la campaña, porque se han dejado muchos puntos, solo han obtenido 3 victorias en esta temporada, lo cual es un margen muy corto, porque sí, hemos dicho que han salido muchas referentes, pero la plantilla o el bloque en general, la estructura sigue siendo muy fuerte, por ello realmente creemos que este Granada como mínimo debería estar cerca de las primeras 10 posiciones, o es el margen por lo menos de la exigencia dada, porque estas futbolistas, por ejemplo, con Lorena Aguirre Zabala, pero con Mingueza, Laura Mingueza, realmente creemos que pueden llegar a validar un poco más, especialmente en la línea de progresión del centro del campo que les hizo tener tantos momentos de ilusión y convertirse en la revelación de la temporada, la campaña anterior, que no se entienda mal, creemos realmente que tienen muy buenas futbolistas y por ello les aprobaríamos,
Aún así, todavía nos deja dudas el estilo de juego y cómo puede llegar a compaginar a las futbolistas. Con ello, pasaríamos a destacar rápidamente a Sociedad Deportiva Eibar. El equipo se mantiene con los mismos estándares de siempre, uno de los más efectivos a través de los remates a puerta, uno de los más deficientes a través de remates a puerta, que se traduce en un equipo que remata poco, pero que es bastante contundente, por ejemplo, en las acciones de balón parado. Además de ello, también una muy buena estructura defensiva, en el que, por ejemplo, con la salida de varias futbolistas de primer nivel, no solo en la línea de ataque, con, por ejemplo, a Ascona, sino también con Verges para la línea del bloque defensivo. Se mantenía la duda de quién podría llevar a mantener los goles y además de ello la subsistencia defensiva. Aún así, por ahora, de nuevo el margen de su entrenador por parte de Iñaki Goicoechea está demostrando una plantilla todavía muy fuerte, con futbolistas como Carmen Álvarez. Además de ello, la sesión de futbolistas interesantes como Eva Moreno han mantenido un repliegue ofensivo bastante prometedor en general. Además de ello, también cuando pedíamos que pudiera llegar a ver de nuevo confianza en la línea de atrás, aparece una Carla Andrés con uno de sus mejores niveles competitivos en este desarrollo de su proceso en la Liga F, siendo una futbolista tan joven todavía. Realmente su progresión se mantiene muy interesante para equipos como Sociedad Deportiva Eibar. Y además de ello, de su pasado y experiencia, bueno, la verdad es que mantienen una plantilla joven con futbolistas de primer nivel, realmente bastante reconocibles a que a pesar del equipo que representen, se notará bastante que pueden llegar a aportar mucho y además de ello han obtenido muy buenos resultados en la zona alta de la clasificación ante los Athletic Club, la Real Sociedad, buenas demostraciones, lo cual diríamos representa más confianza por parte del proyecto o el proceso. Con ello, la continuidad para equipos como estos que siempre tienen la debilidad de ver cómo enfrentar de nuevo otra dura batalla a través de más de 23 jornadas, pueda llegar a ser que el equipo de nuevo mantenga la consistencia en media tabla. Y de nuevo lo están logrando muy bien con ello. Equipo de media tabla, clasificación de media tabla 5.5, pero que no se malentienda, no por ello estamos menospreciando la labor del equipo. El que, por ejemplo, se le pudiese llegar a calificar a este Eibar con 5.5 a mitad de la temporada. Es el plan del proyecto, mantenerte sostenible y de ahí tal vez ilusionarte con la zona alta de la clasificación, tal vez un poco más arriba, que todavía es posible con ello. Por ahora interesante lo demostrado, no es suficiente, por supuesto estamos hablando de la mitad de la temporada, lo demostrado solo representa tener que seguir mejorando si quieres alcanzar las metas. Con ello, bueno, por ahora buena demostración para las cercanías del País Vasco. Con ello pasaríamos a destacar a FC Badalona, que por ahora nos ha sorprendido bastante, porque de nuevo siempre es este equipo difícil de traducir. En los últimos años ha podido llegar a conferir mucho talento, especialmente en el bloque defensivo, que le ha estructurado como una plantilla bastante formidable a la hora de ser, por ejemplo, una de las diríamos instituciones con mejor capacidad a la hora de retener partidos cerrados. Ello, por ejemplo, también de la mano por ahora de Marc Ballester, luego de la salida de su entrenadora que lograba la salvación para la campaña anterior en un partido agónico ante Valencia. Bueno, nos sigue dejando por ahora buenas demostraciones de un equipo del que tal vez no esperamos tanto, no por desmeritar, por supuesto, a sus futbolistas, sino por la constancia de lo que es la institución, un equipo que constantemente cambia de nombre, que ya ha demostrado algunos, digamos, problemas administrativos. No hay pruebas claras de ello, por eso simplemente lo mencionamos como un hipotético, porque, bueno, sería básicamente perjurio destacar alguna posibilidad de impagos o demás, pero creo que muchos conocemos la historia del equipo en general y lo que representa. Aún así, alejándonos un poco de estas historias un poco negras, destacando lo deportivo, de nuevo futbolistas altamente desequilibrantes y que valen la pena seguir viendo cada partido de este FC Badalona, la Selena Julve, las Estefanía Banini, cuando tienen buenos minutos de calidad y además de ello también la base del equipo a través de las María John Part, un centro del campo bastante eficiente, pero también de nuevo un bloque defensivo que con las Majarín, las Garrote, de nuevo demuestran una plantilla que por lo menos tiene lo suficiente para decir que es de primera división. Veremos si ello también le dejará bien parada de cara a la pelea por la
zona baja de la clasificación, ya que han sufrido solo 16 goles, lo cual demuestra una de sus mejores virtudes, la capacidad defensiva. El problema es que el equipo no encuentra la oportunidad de subsanar el margen de la debilidad ofensiva, solo 9 goles en la temporada, un estándar muy bajo, y si hablamos del porcentaje de remates a puerta, sorprende porque es un equipo que realmente ha demostrado buenas cualidades. Con ello están fallando muchos goles. Bueno, tendrán que seguir mejorando en esta temática, pero a través de ello y en general lo demostrado, les calificaremos con un 6. Más adelante pasaríamos a destacar rápidamente a Real Club Deportivo Español, un equipo del que sí creemos realmente ha evolucionado muy bien de la mano de Sara Monforte, especialmente la línea de la pareja del bloque del centro del campo, un equipo realmente interesante para esta zona con Ainhoa Campo y además de ello normalmente con su compañera Ana Torrodá, o también buenas opciones para poder llegar a validar minutos interesantes por varias futbolistas que con muy poco nivel o experiencia en primera división, o al ser futbolistas muy jóvenes, han demostrado mucho. Además de ello también Deona Barrabat, que cuando se le necesita sigue aportando en las diferentes zonas en las que se le pidan. Además también teniendo en cuenta que el equipo también tiene la idea de no depender tanto de una referencia ofensiva, ya que por ahora, bueno, está en fase de desarrollo, por ejemplo, el poder llegar a explotar a las Fueneria Brown o además de ello a las Olivia Ferguson, que no han tenido tantos minutos, pero bueno, todavía sigue siendo interesante. El equipo sí ha demostrado buenas conexiones por parte del centro del campo, la capacidad de laterales muy amplias y con ello, bueno, una temporada que también ha representado lo esperado, que puedan llegar a cometer duras derrotas, también partidos muy cerrados en los que puedan llegar a demostrar sus mejores cualidades, además de ello que con su estilo directo pero muy pragmático y no por ello deficiente, sino muy convincente, han hecho que por ahora la temporada se pueda llegar a traducir en buenos momentos. Aún así, no les calificaríamos en un margen más alto debido a que también, de nuevo, la debilidad ofensiva sigue siendo una en la que realmente el equipo podría llegar a estar peleando en las primeras 6 plazas a través del estándar de la mejora ofensiva. No lo han logrado, con ello les calificaríamos con un 6 debido a que aún así su temporada es bastante buena, pero como ya hemos mencionado a través de los otros 5 equipos, habrá que seguir mejorando. Aún así, de los que realmente mantenemos confianza de que probablemente su calificación será igual para el cierre de la campaña, o por lo menos esperemos para una temporada, ¿por qué no?, apacible para las Pericas y los Pericos, hablando de sus aficionados, pero bueno, con la idea de que realmente se note un proyecto que está ascendiendo y con muy buenas futbolistas creemos que se puede llegar a lograr. Con ello, hablando de ascendencia, destacaríamos a Athletic Club, cuya calificación sería de 6,5, específicamente primero por una primera parte de la campaña en estas 14 jornadas que le calificaríamos probablemente con un 2, y la otra parte probablemente con un 4,5. De ahí el 6,5, porque realmente han podido llegar a de nuevo reconducir el estilo de juego, pudiendo llegar a poder, por ejemplo, depender de futbolistas clave como la Sara Ortega o, por ejemplo, las Daniela Ortega, que básicamente de nuevo futbolistas sub-18 para la selección española, aportan en primera división como futbolistas de primer nivel para Athletic Club, algo que, bueno, el equipo ya lo ha convertido en una realidad, siempre pudiendo llegar a validar el talento joven de la división. Ello también nos ha dejado una temporada en la que Javier Lerga ha tenido momentos en los que parecía que no podía llegar a conectar sus ideas con la plantilla, pero poco a poco pudo llegar a aprovechar, por ejemplo, el regreso de la Schulde, además de ello en el bloque defensivo, o por supuesto también de poco a poco mayor cantidad de ideas en el centro del campo, por ejemplo que no estuvieran las Clara Pinedo, se buscó una plantilla que pudiera llegar a tener algo más de creatividad a través de un doble pivote muchas veces, algo que aunque nos mantenía en duda de si era la mejor opción, demostró por lo menos que era un entrenador que trataba de proponer de más. A la duda se mantiene todavía si podemos llegar a mantener la idea de que las Ancampo, por ejemplo, pudiesen llegar a dar algo más de línea de gol, porque realmente este equipo lo necesita, no de constantemente depender que las Maite Subieta aparezcan desde atrás para básicamente hacer un gol imposible, porque es una futbolista
de primer nivel, donde muestra que sea convocada en la selección española básicamente como la sustituta de las Patricia Guijarro, y vamos a decir de las Claudia Pina, de las Patricia Guijarro o de las Aitana Bonmatí, porque es una centrocampista de primer nivel con muy buenas cualidades, pero de nuevo, será suficiente poder llegar a pedirle a futbolistas que debutan como el Engurtubay el subsanar al equipo para salvarle. La campaña anterior se demostró y con ello un Baby Athletic que es de los más interesantes de ver, pero como siempre el equilibrio es importante. Lo demostraron para la finalización de la primera parte de la temporada. Tendrán que seguir mejorando a través de ello. Un equipo muy interesante y por ello realmente creemos que pueden llegar a lograr más. Con ello su calificación sería de 7,5. Pasaríamos a destacar rápidamente a Madrid Club de Fútbol Femenino con Javi Aguado, que por ahora el equipo de la mano de su nuevo entrenador ha mantenido también un concepto interesante de juego. Ha podido llegar a proclamar que la zona de las bandas y la creatividad con las Camila Melgar, las Alegra Poljak y además de ello con un centro del campo bastante dinámico en el talento y con mucha rotativa con las Natasha Andonova, las Ángela Sosa, que no les vamos a descubrir al día de hoy. Talento de primera línea en lo técnico por parte de la Liga Española. Ello también nos deja, por ejemplo, también la opción de reconvertir a futbolistas interesantes como las Andosdottir, perdonen, y además de ello también buenas opciones en el crecimiento por parte de las Nuria Mendoza para volver a ver a esta gran referente que vimos en Levante Unión Deportiva y que poco a poco está teniendo de nuevo este gran nivel como defensa central. Le está acentuando muy bien la línea de tres centrales a esta gran futbolista y además de ello también al equipo. De ahí han podido llegar a certificar mejores resultados. Por ello creemos que no solo estas 7 victorias y además de ello un margen competitivo para el cierre de campaña en el 2025 de más de 7 partidos ganados o sumando han sido muy interesantes, sino también refleja una muy buena defensa de las menor concedidas por parte de la división, solo 16 goles. Todavía se mantiene la debilidad en la línea de ataque, 22 goles solo desarrollados, pero teniendo en cuenta el margen promedio de la división, sí están haciendo un gran trabajo con ello. De ahí que les calificaríamos con un 6,9. ¿Por qué no les calificamos más alto? Bueno, debido a que todavía el equipo nos deja estos partidos en los que había podido llegar a directamente competir por más, pero decide apostar por el retroceso y de ahí se ha dejado algunos puntos en el que básicamente apostar por más y ser más ambiciosa de cara a su convicción de juego. Creemos que puede llegar a ser la clave para conocer si tal vez, solo tal vez, podamos llegar a hablar de las de Fuenlabrada en la pelea por las posiciones europeas. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a Sevilla, uno de los equipos más interesantes para el cierre de campaña de este 2025, por supuesto, ya que es de ahí, de nuevo, donde han tenido algo más de validación, con un David Lozada que de nuevo ha podido llegar a encontrar el chip correcto para este Sevilla, y además de ello con el regreso de futbolistas de la casa como Inma Gavarro, y por supuesto también futbolistas de primer nivel de la casa que han empezado a brillar, han hecho una plantilla un poco más sostenible, y además de ello también aprovechando buenas oportunidades en el mercado de fichajes que le representaron, por ejemplo, mantener algo más de creatividad y, por ejemplo, algo muy importante, competitividad para la estructura. Básicamente, no es nuevo ver un Sevilla contingente muy bueno jugando en casa, ejecutando contras como si básicamente tomar el balón y correr hacia adelante fuera salvarse del descenso, y con ello constantemente un equipo que sabe golpear sin importar el nombre del rival. Hacen partidos muy entretenidos, pero a veces de nuevo la duda de si ello es coherente en lo autodestructivo o coherente para poder llegar a imponer dominio en el rival. Y en esta temporada para el cierre del 2025 realmente se ha destacado con futbolistas, por ejemplo, como Alicia Redondo, además de ello también como Iris Gil, y por supuesto también con futbolistas que prometen bastante como Rosa Márquez, que ya conocíamos su talento, pero teníamos la duda de si realmente podría llegar a ser suficiente para competir en una titularidad en media tabla, porque recordemos por supuesto su pasado en Real Betis Balompié, una futbolista muy talentosa, pero luego del paso por la pelea por el descenso, pues el volver a enfocar tu mejor nivel es difícil y por ahora lo está destacando. Además de ello también una Inma Gavarro reconocible de lo que vimos en Sevilla hace muy poco tiempo, hace menos de 2 temporadas, pero con un paso en la Women's Super League algo abrupto, pues
en el que no tuvo tanta suerte debido a las lesiones. El volver a verle en un mejor estado de forma, bueno, se mantiene interesante. Con ello, bueno, de ahí la calificación por parte de lo demostrado. Un muy buen equipo que sigue teniendo buenas oportunidades para, ¿por qué no?, pelear por la media tabla, pero que tal vez ello le pueda representar acercarse a la zona alta de la clasificación. Todavía es realista, será muy difícil, por supuesto, teniendo en cuenta tantas candidatas a la zona alta de la clasificación. Y de ahí diríamos que se entiende su calificación de 6,9. Todavía creemos que es un equipo que puede llegar a seguir mejorando y que cuyas capacidades se mantienen cerca de, ¿por qué no?, mantener un estándar convincente, que es en general la gran ambición de este Sevilla, seguir siendo de estos equipos media tabla que puedan llegar a ser muy peligrosos, pero que también sepan aprovechar oportunidades. Asimismo, como la temporada que ha representado Costa ADG Tenerife, que ha aprovechado muy buenas oportunidades para el inicio de la campaña, uno de los equipos con mejor estándar de goleo en la división en las primeras 7 jornadas, y que además de ello también le mantiene muy cerca de la zona alta de la clasificación, a pesar de la finalización del año, que fue un poco más abrupta a través de las últimas 3 derrotas, o además de ello partidos en los que se empezó a dejar puntos a través del empate ante Dudes o por ejemplo la derrota ante Fútbol Club Barcelona. Aún así, una muy buena participación en general. El equipo, por ejemplo, ha decidido para esta campaña apostar, por ejemplo, por la línea de rotar bastante la línea de la guardameta, algo que no sabíamos si iba a funcionar tan bien, pero por ahora también buen nivel por parte de Noelia Ramos. Además de ello, también en el centro del campo, un trabajo excepcional por parte de varias futbolistas a la hora de no solo las reconversiones, sino también el poder llegar a encontrar en Sagina Karshawi una futbolista con la que poder llegar a hacer este verso libre que ayude muchas veces al equipo donde no hay tantos espacios, a la Saitara Carballo que puedan llegar desde atrás para poder llegar a aportar centros a los espacios, o además de ello a las Alexandra Zaremba, que también tienen muy buenas capacidades para llegar a la línea de fondo, o también por ejemplo a las Claudia Blanco, que ya sabemos su nivel en primera división, no había podido llegar a tener tanta consistencia para este inicio de campaña, pero para el cierre del 2025 de nuevo volvió a la dinámica del equipo con mayor cantidad de minutos, y con ello una plantilla en general que también con las Fatou Dembélé han crecido en general a través del colectivo, han perdido bastante a través de las referentes en ataque que han salido a otros destinos luego del mercado de fichajes, pero aún así una plantilla muy competitiva. El que no les califiquemos más alto es debido a, por ejemplo, el margen de lo que mencionábamos, un equipo que todavía exige mucho para la línea de goleo. Aún así, bueno, han desarrollado 23 goles. Tarde o temprano esta estadística se mantendría que podría llegar a bajar, ya que estaban acometiendo más goles de lo esperado por la estadística avanzada. Con ello, pues, el que pudiesen llegar a volver al estándar era tarde o temprano una oportunidad para ver qué tan alto podrían llegar a soñar antes de que la realidad les impactase. Ahora mismo quintas en la clasificación, una de las mejores defensas, solo 12 porterías, perdón, solo 12 goles concedidos, y además de ello 24 puntos que le mantienen muy cerca de Atlético de Madrid. Una muy buena propuesta y con ello una calificación de 7. Hablando de las colchoneras, su calificación sería de 7,5. Diríamos que el equipo ha sufrido, por supuesto, el desgaste y lo que representa participar en Europa. Aún así, su recompensa, aunque no tiene una justificación directa de cara a su calificación, le permite formar parte de los playoffs o octavos de final de la UEFA Women's Champions League en un calendario imposible, enfrentando a Manchester United, pero la posibilidad de que esta plantilla sigue obteniendo experiencia y a través de un proyecto muy joven con futbolistas de primer nivel, de lo que se esperaba que a mitad de temporada pudiese llegar a seguir manteniendo la constancia europea y seguir manteniendo la relevancia en las zonas altas de la clasificación. De ahí se entendería el puntaje del 7,5 y de también por qué no le sumamos más alto, porque el equipo ha perdido varias opciones para tener una temporada en la finalización del curso más positiva o más apacible, en el que se ha dejado varios puntos ante equipos que normalmente, a pesar de que jugar en casa es difícil, por ejemplo a través de los Eibar o por ejemplo los Depor, que siempre son equipos muy difíciles de ganar, son estos duelos los que definen si eres candidata y favorita en la pelea europea para acercarte a las primeras 3 plazas.
Por ello, dejarte estos puntos representan que otros puedan llegar a tomar tu lugar y ello también representó la posibilidad de ver a otros rivales de cara a la pelea europea. No diríamos que es negativo porque ahora mismo Atlético de Madrid se mantiene como el segundo equipo mejor goleador de la división y además de ello con una repartición excepcional, ya que estamos viendo un nivel muy convincente por parte de las Fianma Benítez, básicamente en su mejor estado de forma, de las Duan y da Silva, un centro del campo que básicamente se reconoce todos los días con las Boerriza, las Gaby García, o además de ello las Fianma Benítez, básicamente un centro del campo probablemente de los tres mejores centros del campo de la división y ello hablando, descartando a la Real Sociedad para entender de qué otros dos equipos estamos hablando. Realmente cuenta con mucha calidad y un margen de realmente un gran trabajo demostrado. Además de ello, mayor competitividad en el bloque defensivo con un gran crecimiento por parte de la Silvia Lloris, la Rosa Otermir y además de ello la línea de ataque, específicamente la línea de ataque con la Samayor Sarriegui, la esperanza de que realmente el equipo, a pesar de tener diferentes futbolistas en la línea de ataque, pudieran llegar a tener una goleadora. No lo hemos visto de forma tan clara, pero sí hemos visto que cuando se cambia la rotativa y especialmente cuando se contó con la lesión de Gio, el equipo siguió encontrando goles y ello diríamos que es una muy buena esperanza para que sigan mejorando y con ello una temporada en la que puedan llegar a seguir soñando con la constancia europea, algo muy importante de cara a los objetivos, ya que seguirá atrayendo talento y seguirá demostrando que las de Víctor Martín pueden crear un proyecto muy competitivo. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a la Real Sociedad, cuya calificación sería de 8, con una rápida adaptación por parte del proyecto o el nuevo proyecto de Arturo Ruiz. Teníamos dudas de cómo podría llegar a instaurarse el 11, ya que se probaron muchas cosas o constantemente se siguen probando muchas cosas por parte del planteamiento. No solo sea la línea de 3 con carrileras muy adelantadas y con una muy buena progresión. Por ejemplo, ayuda bastante a que básicamente se le pida a Clara Shainova que sea extremo, carrilero o casi lateral y trabajo excepcional. No vamos a mentir, una futbolista que realmente le mantenemos mucha convicción de este tipo de futbolistas que vale la pena destacar, que siempre trabajan en las sombras y hacen que el equipo funcione muy bien. Pero por la otra banda está una Yara Aguirre Zabala que básicamente con menos de 19 años, ahora mismo 17, se ha convertido en una de las mejores laterales de la división y una de las mejores a través de la aproximación de remate. Un equipo que también poco a poco a la hora de el desarrollo de la temporada ha podido llegar a compaginar un delantero centro de primer nivel europeo, hablando de Maimabe, y con ello un equipo que pasase de la línea de 3 centrales, carrileros o a un 4-4-2 con mayor predisposición a los marcajes adelantados, a golpear al rival cuando más puede llegar a tener el valor y de ahí, por ejemplo, grandes victorias como la que sucedió ante Fútbol Club Barcelona, que no todos los días se les gana a uno de los mejores equipos del planeta y con ello un equipo que en general ha seguido mejorando constantemente, ha tenido la oportunidad de también brindarle de minutos a futbolistas como Incha Guiguren o además de ello a Lucía Pardo y que han seguido aportando para la línea de ataque y además de ello realmente un crecimiento más evolutivo para lo que se está pidiendo de esta Real Sociedad, de las Lucía Rodríguez o por ejemplo de las Claudia Florentino, que realmente no solo están peleando por la titularidad, sino realmente están conformando lo mejor de esta Real Sociedad, además de ello de la Ainhoa Vicente y en general un equipo que ha funcionado muy bien. Por supuesto también el centro del campo con muchas disputas para conocer, sí, con las Andrea Jacinto, las Paula Fernández, las Nerea Izaguirre. Se puede llegar a definir una Real Sociedad con muchas opciones y que por ahora le están haciendo candidata en la pelea europea. Y tal vez, si sigue mejorando, ¿por qué no soñar con algo más? Pero bueno, ya lo demostrado hasta ahora es muy prometedor y una demostración increíble por parte de uno de los grandes entrenadores de la división hasta ahora y por ahora que mantienen una Real Sociedad bastante cargada de, diríamos, el nombramiento de la revelación de la temporada. Por ahora está claro de cara a la demostración y con ello la calificación de 8.
Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de Real Madrid, cuya calificación sería de 8. En este caso estuvimos muy cerca de darles el 7,5 porque realmente creemos que el margen de que ahora mismo sea el tercer equipo más goleador de la división se centra directamente en una de tus mayores debilidades, que todavía no has podido llegar a proclamar una plantilla que se sienta arraigada al valor de un delantero centro. Se entiende que, por ejemplo, futbolistas como Signe Brum, debido a su lesión, no hayan podido llegar a contar tanto, pero se le ha buscado también buenas opciones a través de las Iris Ashley o además de ello de las Alba Redondo, futbolistas de primera línea, y que a pesar de ello Alba Redondo, por ejemplo, en Champions siga siendo la mayor goleadora del equipo, demuestra que tarde o temprano si Pau Quesada puede llegar a encontrar el enfoque para hacer que este Real Madrid trabaje para su delantera y no la delantera tenga que trabajar para Real Madrid, harán una estructura o un bloque de juego más compenetrado que pueda llegar a aparecer en los momentos grandes, por ejemplo en partidos como el Clásico, que de ahí donde el equipo realmente necesitaba mayor afluencia de remate, no pudo llegar a contar con esta capacidad. Aún así, una muy buena temporada por parte del margen creativo de las Atenea del Castillo, las Linda Caicedo o también de las Naomi Feller, que realmente se están sintiendo con mayor capacidad a la hora de sentir este Real Madrid como suyo y que realmente tienen que dar un paso hacia adelante de cara a su relevancia en la plantilla. Además de ello, también poco a poco se ha sentido una disposición natural por parte de la oportunidad de que Pau Quesada siente muy natural el trabajar con los jóvenes talentos. Con ello se ha sentido natural que las Pau Comendador, las Lotte Kokelar o además de ello en el bloque defensivo también varias futbolistas pudiesen llegar a tener muy buenos minutos. Con ello tampoco se sintió, por ejemplo, el que pudiese llegar a haber un cambio entre Rocío Gálvez, María Méldez o Mel Lacroix, sino realmente una pareja de 4 defensas centrales de buen nivel. También la reconversión de Eva María Navarro aportó bastante, pero cuando pudo llegar a volver Sheila García, se sintió a la misma lateral talentosa y buena en los choques que se necesitaba en este Real Madrid. Y a pesar de que todo suena bastante bien, diríamos que el por qué le damos un 7, perdonen, el por qué no le damos un 7,5 y un 8 es por el centro del campo, en el que rápidamente se reconoce cuál es el 11 titular de Real Madrid, a pesar de los constantes nombres que cambian en Sara Debritz y, por supuesto, Filipa Engendal, que tenían la dura tarea de mantener un bloque cerrado, con fuertes choques y disposición en las recuperaciones, pero también con capacidad de talento y con una futbolista de primer nivel muy experimentada como Debritz y además de ello una futbolista que sabe repartir, y no estamos hablando de pases como Filipa Engendal, pero también muy talentosa a la hora de lo técnico. Este Real Madrid ha encontrado algo más de confianza y de ahí Pau Quesada empezaba a demostrar que su proyecto puede llegar a ser muy prometedor. Necesitarán algo más de calidad en la línea de ataque, pero aún así creemos que tarde o temprano pueden llegar a ser un Real Madrid que funcione mejor. Con ello su calificación de 8. Por último, pasaríamos, ya que el análisis se ha extendido bastante, a analizar a Fútbol Club Barcelona, cuya calificación sería de 9. Ahora mismo el equipo ha sufrido en el cierre de temporada para la campaña 2025 a una dura dinámica debido a las constantes lesiones por parte del bloque. Aún así mantienen a Eva Payor como una de las máximas goleadoras de Europa, no solo en Champions, sino también en la Liga F. Ello también mantiene una progresión ofensiva también muy interesante por parte de las Claudia Pina y también las Caroline Graham Hansen. Además de ello, también interesante que mantienen un nivel sustentable por parte de futbolistas de primera línea, como las Vicky López, y por supuesto también una Alessia Putellas que básicamente cuando se le pide comandar a este equipo, no lo piensa dos veces para poder llegar a, con trabajo, disposición, sacrificio y con buen margen técnico, hacer que Fútbol Club Barcelona funcione. Con ello realmente, a pesar de la dinámica de las lesiones, de tener que dosificar a varias futbolistas para encaminar su mejor nivel, como la Salma Parayuelo o las Francisca Nazaret o Kika Nazaret, se ha sentido muy natural la conversión de un equipo más predispuesto en las presiones altas, a no tomar tantos riesgos a la hora de predisponer el balón en momentos en los que no puede llegar a hacerlo tanto, o además de ello, en general, un equipo que sigue teniendo muy buenas goleadoras. Por ejemplo, ahora mismo Payor con 11 y la segunda que le sigue en la pelea por el Pichichi, Claudia Pina con 10 goles.
y además de ello una progresión ofensiva espectacular por parte de Vicky López. Y ahí se entiende que por ahora la plantilla siga funcionando a pesar de no tener a dos de sus máximas referentes, como es, por supuesto, Patricia Guijarro y Aitana Bonmatí. Una temporada, bueno, muy difícil para este cierre de campaña, pero con un gran merecimiento. Son líderes de la liga, líderes de la fase de liga de la UEFA Women's Champions League, candidatas también a estos dos títulos y por supuesto candidatas como favoritas, que es muy importante para las blaugrana, no solo la forma de ganar, sino la demostración de cómo lo haces, dominando, siendo un equipo consecuente de cara a la ideología de juego y teniendo a estrellas de primer nivel que pueden llegar a hacer que los sueños se hagan realidad en cualquier momento. Con ello culminaríamos este análisis en el que en general me disculpo, nos disculparíamos por los constantes fallos técnicos y muchas veces las interrupciones de cara al video. Vivimos un momento lastimosamente algo difícil de cara a las necesidades del proyecto, pero bueno, tratamos de mantenerlo positivo, tratando de seguir mejorando con lo que se puede y con ello, en general, a lo que vamos es les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado este 2025 y esperamos que lo puedan llegar a hacer en el 2026, siguiendo hablando de las grandes historias de esta gran división. Además de ello, también nos gustaría preguntarles si están conformes o están de acuerdo con las calificaciones que nosotros dimos, o en caso contrario, cuál sería su calificación de cara a cada uno de los equipos de esta división, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.